Estamos con el médico infectólogo Juan Pablo Caeiro. Buenas noches, doctor. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué importancia tiene la responsabilidad social en estos casos, como el de Remedios Escalada, teniendo en cuenta el panorama que tenemos en la provincia de Córdoba? No, siempre lo hemos dicho y idealmente sería que estemos bien atentos a los síntomas que tenemos. Cada vez se está avanzando más con la simplicidad o lo sutil de los síntomas, entonces tenemos que tratar de ser conscientes a diario y ver si hay alguna cosa que sugiera algún tipo de infección y no aglomerarnos, que sería lo más crítico en estos casos. Si yo me siento mal, engripado, decaído, con fiebre, tengo algún problema en la garganta, me duele la cabeza, tengo problemas de olfato, de nuevo, todas esas cosas me tienen que llamar la atención y decir, voy a esperar y no voy a hacer algo que pueda poner en riesgo a todo el mundo, ¿no? ¿Cómo se está trabajando en base a este caso? Hay algunos operativos en Villa Libertador. ¿Cree que es el accionar correcto? Sí, creo que es lo que hay que hacer. Esa fue la idea últimamente, de hacerlo en sectores o en secciones. Creo que Laura presentó un informe muy completo y eso quiere decir que el COE y el Ministerio están trabajando arduamente. Yo lo veo porque nosotros nos presentan los datos. Diría que por ahí un poco cómodo de nosotros, pero la verdad que uno ve un trabajo muy completo para que estos casos que salen se controlen y no se generalice a toda Córdoba, ¿no? Córdoba va camino hacia la flexibilización, o así parece, pero luego aparecen estos brotes que a uno la alarman. ¿Cuál es el camino en el que estamos realmente? Creo que eso es la idea desde hace poco, es decir, controlar los brotes y seguir con la flexibilización, aunque estemos oficialmente en la cuarentena, pero claramente no estamos en la cuarentena que empezamos y cada vez se está flexibilizando más, primero en el interior y después se anda bien en Córdoba capital. Por ejemplo, sí, doctor. Visitas, como las... ¿Sí? No sé si nos está viendo, Lalo Freire le habla. Sí, le quería preguntar, ¿cuál es la magnitud, el calibre de los testeos que está haciendo la provincia? ¿Lo está haciendo ante casos sospechosos o también están haciendo testeos aleatorios en diferentes lugares? La idea era que hacer también testeos aleatorios, no en cualquier lugar, por ejemplo, la gente que viene de provincias que están con muchos casos, entonces eso también va a ser un protocolo que se está armando y que van a suceder, me parece correcto. Si uno cuenta cuántos testeos, estábamos hace poco en 10.000 por millón y ahora estamos en 12.000 y pico o 13.000 por millón de habitantes, un número muy bueno. Córdoba creo que está uno de los primeros en Sudamérica o los principales y en Argentina sin ninguna duda, así que podemos encontrar más casos, pero los tengamos cortitos, como quien dice, y bien seguidos, ya sea por rastreo para atrás o seguimiento para los 14 días que uno tiene que cuidarse, me parece que vamos a andar bien. Bien, doctor Caeiro, la semana pasada las autoridades políticas de la provincia, pero creo que el ministro de Salud también, es como que, llamémosle, voy a usar términos míos, ilusionaron a los cordobeses de la capital con que este fin de semana íbamos a poder vernos con nuestros familiares en la visita que ya están autorizadas para las zonas blancas, o sea, en todo el resto de la provincia. Eso, por lo que usted conoce en las reuniones que hubo en el COE y demás, ¿se mantiene así? ¿Va a haber un anuncio de ese tipo? Sí, digamos, yo lo tengo que decir de nuevo siempre porque nosotros nos juntamos como asesores del COE, comité asesor del Ministerio del COE, y la sugerencia y la mayoría de los expertos estuvieron de acuerdo que eso debería ser así, lo mismo que el COE y su dirección, y bueno, esperemos que en los próximos horas o días eso sea llevado a cabo. Nunca se habló de otra cosa. Está bien, o sea que no hay de parte de los asesores técnicos del COE una indicación en contrario a eso. Exactamente, exactamente. Obviamente, protocolo, 10 personas, familiares, lo mismo que ya sabemos, ¿sí? Doctor, sí. Doctor, no sé si ha tenido oportunidad de ver la queja de los camioneros, o sea, de la Federación de los Camioneros, que sostienen que los controles no son tan exhaustivos en las rutas. Córdoba recibe en promedio
Hay días que recibe 100 camiones por hora en distintas rutas que van ingresando a Córdoba. Y ellos mismos sostienen que por ahí no los controlan como debería. Dijo en las playas, sobre todo en las playas de paradas, en los lugares donde paran, más que en la ruta, digamos. Se quejaban de eso. Sí, yo creo que hay varios puntos. Primero, tiene que haber una responsabilidad, como responsabilidad de la gente en la ciudad que se queda en cuarentena y sigue las reglas. Los camioneros tienen que seguir también las mismas reglas, pueden contagiar. Si vienen de un lugar como Buenos Aires y van a un pueblo y se sientan a comer y están contagiados, pueden producir una epidemia, así que eso lo tienen que respetar, tienen que tener cuidado cuando bajan. Y también hay protocolos que se están desarrollando y que se van a llevar a cabo. Es bastante complejo chequear o controlar con hisopo al 100% de los camioneros, pero yo he visto el proceso o el programa planeado para hacer y me parece que está correcto. Y de nuevo, el comité asesor estuvo de acuerdo con la presentación que hizo la gente del COE para controlar todos los viajeros, camioneros y no camioneros de los lugares, digamos, más críticos de Argentina. Doctor, aprovecho esto para plantearle... En los próximos días tenemos que ver. Para plantearle un tema que lo hemos charlado un poco con usted, pero cada vez que hay un brotecito pequeño vuelve el asunto. Vamos a poner el tema de los camioneros. Hoy nos decía la gente de FECOTAC que por lo menos hay 10.000 camioneros que diariamente circulan desde Córdoba o hacia Córdoba, afuera de nuestros límites, afuera de la frontera. La mayoría va a Buenos Aires, obviamente, como casi todo en el país. Y en Buenos Aires están viviendo un ciclo muy alto de contagio. La provincia de Buenos Aires está duplicando casos cada menos de 15 días ahora. El tema es imposible, a mi juicio, y por lo que hemos conversado con ustedes, sobre todo con usted, que no haya contagio, que haya contagio cero ante ese nivel. Estoy hablando solo de los camioneros, digamos, hay otro montón de gente, comisionistas y demás, que está viajando por el país y que vuelve. Algunos tendrán precauciones, la mayoría tendrá precauciones, otros no tanto. Digo, cada vez que haya un caso, 2, 3 casos, nos vamos a poner todo en alarma. ¿Cómo lo evalúan ustedes? Porque da la sensación desde acá que tener casos cero es medio imposible si se flexibilizan las normas de convivencia humana. ¿Perdón, doctor? Ahí tenemos un problema de audio. Tenemos un problema de audio. Juanpi, no sé si nos está recibiendo él. Sí, Juanpi, no lo escuchamos, no escuchamos al doctor Cairo, nada, no escuchamos ni un ruidito. Sí, el comité es el que tiene que resolver si 7 casos hasta ahora son un factor excluyente para avanzar o no en algunas cosas. En principio, por lo que nos decían hoy gente del COE, con 7 casos no, como por ejemplo para las reuniones familiares e incluso para pensar la semana que viene en la apertura de shoppings y demás, pero bueno, tienen que evaluar, sobre todo porque van a empezar a estar los resultados, ¿no? Los PCRs que demoran entre 24 y 48 horas, hoy, mañana, y ver si esta cantidad, estas 110 personas que están aisladas de este caso, bueno, pueden, ¿qué resultado tienen? Bueno, ¿no? doctor, si me escuchó la pregunta completa, nosotros no escuchamos nada de su respuesta, así que podemos empezar de nuevo. Sí, no, preguntaba por lo... Está bien, yo creo que la administración de la flexibilización es eso, controlar, somos hijos del rigor. Si uno le dice a la gente usa el cinturón de seguridad y nadie controla, la gente no controla, lo mismo que las luces en la autopista, y hay un montón de ejemplos. Entonces, tener controles, aunque no sea el 100%, ayuda a que la gente respete más las normas y haya menos casos, porque en realidad no es que no vaya a haber casos o contactos, sino el volumen y la velocidad, como le está pasando a Buenos Aires. Creo que eso es lo clave y me incluyo, nosotros somos hijos del rigor, entonces tenemos que tener ese control que el COE quiere hacer. Ahora, fíjese, doctor, es cierto, nosotros vivimos en una sociedad abierta, democrática, pero en los lugares donde realmente hay control, donde hay guardias, en los casos de los complejos edilicios, el caso de los barrios cerrados o privados, los puentes, si usted quiere agregarle, verdaderamente el control surte su efecto. El tema es que la sociedad, la cordobesa por lo menos, imagino que ocurre en muchos otros lugares, no tiene un sistema de información para justamente
afirmar estos criterios que ustedes por ahí imparten desde lo científico, desde lo médico, y en los barrios particularmente falta eso. Sí, definitivamente educación es clave para esto, es seguir mostrando y educando, es relevante. También es importante decir que casi no hay episodios de brote cuando uno está en el aire ambiente, afuera. La mayoría de los brotes son lugares encerrados, aglomerados, sin ventilación o con ventilación cerrada, por ejemplo con una calefacción o aire acondicionado. Entonces, si uno logra que la gente aprenda eso, y a lo mejor no son todos la gente que viene a Buenos Aires, sino un porcentaje, podemos controlar. También hay que acordarse que Córdoba es un hub, es decir, estos centros de negocios, de intercambio económico necesario. No se puede cerrar la frontera, no es un lugar menor. Entonces eso también hay que manejarlo correctamente. Doctor, esta semana se generó una polémica porque la Organización Mundial de la Salud, primero en una conferencia de prensa, dijo que era muy inusual que los asintomáticos contagiaran. Después se desdijo y dijo que bueno, no era tan así, que no lo dijeron oficialmente. No terminé de entender bien cuál fue la aclaración que quisieron dar. Pero en el medio, nosotros hicimos una entrevista con el doctor Eduardo López, uno de los asesores del presidente de la Nación, que él avalaba eso, que para él y por el conocimiento que él tiene, los asintomáticos contagian muy poco o nada casi. O sea, en realidad dijo muy poco. ¿Cuál es su criterio como infectólogo de esto? ¿El asintomático contagia, no contagia, contagia más o menos? Sí, creo que estoy de acuerdo que contagia muy poco, pero también hay que diferenciar que hay esa gente que no tiene síntomas al momento del diagnóstico y después desarrolla, que el término que le han puesto ahora se llama presintomático, es decir, tiene síntomas, tiene testeo positivo antes de tener los síntomas. La mayoría que contagia eventualmente tiene síntomas. Y los peores, estos que se llaman supercontagiadores, son los que tienen más síntomas. Yo creo que el asintomático tiene un rol muy chico en la diseminación de la enfermedad. O sea que podemos decir que, usted dijo recién, es raro que se contagie al aire libre, es mucho más factible que se contagie en lugares cerrados. Es raro que un asintomático contagie, normalmente contagian las personas que ya tienen síntomas. Entonces estaríamos determinando que una persona, que los contagios a nivel masivo que se han dado en el mundo y en Argentina son producidos por gente con síntomas en lugares cerrados. Sí, o con pequeños síntomas premonitorios de la enfermedad. Sí, así es. Y eso está múltiple, digamos, el artículo que peleó la persona de la Organización Mundial de la Salud, un artículo publicado por los americanos, por unos americanos expertos en estadística de California, y ahí mencionan un episodio entre los 20 o 30 episodios que dan, que en cárcel, asilos, en cruceros, en viajes en ómnibus. Uno de los episodios argentinos, ese crucero que viene de Ushuaia, en realidad creo que iba a ir a Antártida y como lo agarró la cuarentena entre medio volvió, no lo recibieron en Argentina, lo recibieron en Uruguay y hubo gran cantidad de contagios. Y ese artículo habla mucho de la cantidad de pacientes que no tienen síntomas, que no quiere decir que se han contagiado o han contagiado, perdón, no quiere decir que han contagiado. Que yo detecte 30, 40% de gente con coronavirus sin síntomas, no quiere decir que esos pacientes hayan contagiado. Está bien. Entonces, Doctor, no se puede inferir eso. El sector gastronómico en la ciudad de Córdoba estaba muy expectante, está muy expectante porque se les había dicho que necesitaban 10 días de caso cero para poder abrir sus puertas, algo que esperan desde la semana que viene. Y para eso necesitan el consejo del comité que integran ustedes. Usted se tuviera que recomendar la semana que viene en la ciudad de Córdoba. ¿Están las condiciones dadas para que la gastronomía, los bares, los restaurantes vuelvan a abrir? Sí, con el protocolo que se sugirió en el interior de la provincia, y si no tenemos una cosa fuera de lo común en los próximos días, creo que sí. Doctor, a su juicio, se me ocurre preguntarle, a su juicio, ¿la ciudad de Córdoba debería tener el mismo estatus sanitario que el resto de la provincia, o está bien la disposición del gobierno nacional de separar Córdoba del resto, la ciudad de Córdoba del resto?
Yo creo que está bien porque, de nuevo, nos tiene más cortito. Y vuelvo a decir, nosotros no tenemos la cuarentena que uno escuchó o vio al principio. Hay un montón de actividades liberadas y vamos a ir, si Dios quiere, en la misma tendencia. Entonces, yo creo que eso ayuda de las dos cosas, a que no soltar la rienda para que se desboque, pero tampoco a restringir las actividades necesarias, ¿no? Gracias, doctor Caeiro, como siempre muy amable, ¿eh? Que le vaya a usted muy bien. Buenas noches. Hasta luego.